governor general. Y esto implicaría la abolición de la posición del gobernador general. So St. Lucia would have a president, a homegrown head of state. Officers of government would no longer swear allegiance to the queen. They would now swear allegiance to St. Lucia. Si este cambio se da, entonces Santa Lucía tendría un presidente que está puesto por los votantes del propio país, y quienes ejercen oficios en el gobierno no tendrían ahora que jurar obediencia a la reina, sino simplemente a Santa Lucía, al país de Santa Lucía como tal. As in Ireland and as in Italy, this change would be formalized using the normal rules of constitutional amendment, but this change would be more than an amendment. Como en Italia o como en Irlanda, este cambio se formalizaría por medio de una reforma constitucional, pero en su contenido esto no es una reforma constitucional. So these examples from Italy, Ireland, St. Lucia, I can give you more examples in Japan, all around the world. These examples raise the same question. What counts as a constitutional amendment? Todos estos ejemplos, y les puedo dar otros, como por ejemplo el ejemplo de Japón, llevan a una misma pregunta, que es, se me olvidó, ¿qué cuenta como una reforma a la Constitución? Now, there are different kinds of constitutional changes. Some constitutional amendments, as I will argue in just a moment, are not amendments at all, even though we identify them as amendments. Hay varios tipos de cambios constitucionales, y hay algunas reformas constitucionales que no son reformas constitucionales, a pesar de que nosotros las identifiquemos como reformas constitucionales. They are self-conscious efforts to repudiate the essential characteristics of the Constitution and to destroy its foundations. Esos son esfuerzos conscientes de repudiar características esenciales de la Constitución y que tienen como objetivo destruir sus fundamentos. They seek to dismantle the basic structure of the Constitution while at the same time building a new foundation rooted in principles that are contrary to the old. Estas reformas en realidad buscan desmantelar la estructura básica de la Constitución y al mismo tiempo fundar una nueva estructura basada en principios contrarios a los anteriores. These kinds of changes that happen all around the world entail substantial consequences for all of law and all of society. Estos cambios que pasan alrededor del mundo implican consecuencias sustanciales para todo el derecho y la sociedad. Courts have to reinterpret the Constitution in conformity with the change. They overrule precedent and they develop new lines of jurisprudence, and political actors, for their part, have to modify their behavior in conformity with these new popular expectations. Las Cortes tienen que reinterpretar la Constitución de acuerdo con el cambio, tienen que abolir precedentes y además tienen que desarrollar nuevas líneas de jurisprudencia. A su vez, los actores políticos tienen que modificar su comportamiento de acuerdo con las nuevas expectativas populares. This reconstructed Constitution, after these big changes, becomes virtually unrecognizable to the pre-change generation, for whom the Constitution now seems entirely new, not merely amended. Estas constituciones reconstituidas o reconstruidas devienen virtualmente irreconocibles para las generaciones que vivieron antes del cambio, para quienes estas parecen unas nuevas constituciones, no constituciones meramente reformadas. And yet, we identify transformative changes like these, like the Italian constitutional reform, like the Irish and St. Lucian amendments, like the Japanese constitutional revision that is being contemplated today. All of these, we identify these as constitutional amendments no different from others. El problema es que, por lo menos desde el punto de vista doctrinal, nosotros identificamos estos cambios transformativos como estos que han ocurrido en Italia, Irlanda, Santa Lucía, o como el que en este momento se debate en Japón, solo como reformas constitucionales que no se distinguen de las demás. But a radically transformative change of this sort is not properly called a constitutional amendment. It's something else, and I want to call it a constitutional dismembrament. Sin embargo, un cambio transformativo tan radical como estos no es una mera reforma constitucional. Yo quiero llamarlos, o sugiero llamarlos, desintegraciones constitucionales. It is simultaneously
a deconstruction and a reconstruction of an essential feature of the Constitution, a constitutional dismemberment. Con las desintegraciones constitucionales lo que ocurre es un proceso simultáneo de deconstrucción y reconstrucción de por lo menos una característica esencial de la Constitución. And so at this point, you would be right to ask, well, what is an amendment? I've told you that the changes in Ireland, in Italy, in St. Lucia, and elsewhere around the world are not amendments, even though they're presented as amendments. So what then is an amendment? Entonces la pregunta que ustedes legítimamente se podrían hacer en este momento es ¿qué es una reforma constitucional? Yo he dicho que en Italia, Irlanda, Santa Lucia y Japón estas reformas no eran reformas constitucionales, sino que eran solamente presentadas como reformas constitucionales. La pregunta es entonces, ¿qué es una reforma constitucional? Well, properly defined, a constitutional amendment is an effort to fix a problem in the Constitution or to adjust the Constitution in light of experience and the passage of time. En sentido estricto, una reforma constitucional es un intento de arreglar un problema en la Constitución o de ajustar la Constitución a la luz de la experiencia que se ha tenido o para ajustarla al paso del tiempo. It is a change that is made to better achieve the purpose of the Constitution. Es un cambio que tiene la finalidad de lograr de una manera mejor los propósitos que busca la Constitución. An amendment continues the Constitution-making project in line with the existing design of the Constitution. Una reforma constitucional continúa el proyecto de creación constitucional de acuerdo o en la misma línea con el diseño existente de la Constitución. The major point is that an amendment must be consistent with the existing structure, design, values, architecture of the Constitution. El punto más importante es que una reforma tiene que ser consistente o coherente con la estructura, el diseño y los valores de la Constitución existente. That is an amendment. Esa es una reforma. Let me give you an example. The 12th Amendment to the United States Constitution is properly defined as an amendment. Un ejemplo es la enmienda 14 a la Constitución de los Estados Unidos, que se puede identificar en sentido estricto como una reforma. It was conceived in response to a crisis in American presidential elections, a disaster that was made possible by the Constitution's original rules for presidential election. Esta reforma se concibió como una manera de responder para una crisis en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, un desastre que sucedió a causa del diseño original de las reglas para la selección del presidente de los Estados Unidos. So here's how the original Constitution set up presidential election. Esta es la manera como la Constitución original diseñó la elección presidencial. Each voter would cast 2 ballots, both for president. And the person who earned the most votes for president would become president, and the person who earned the second most votes for president would become vice president. Cada uno de los electores, no de los votantes, sino de los electores presidenciales, tendría 2 votos, y entonces el candidato más votado sería nombrado presidente y el segundo candidato más votado recibiría el título de vicepresidente. The election of 1800 exposed the design flaw in the U.S. Constitution when 2 candidates, Thomas Jefferson and Aaron Burr, both earned the same number of votes. La elección de 1800 dejó ver el problema de diseño en el sistema cuando 2 candidatos, Thomas Jefferson y Aaron Burr, los dos obtuvieron el mismo número de votos de los electores. And so the 12th Amendment was designed to reduce the possibility of a tie by requiring electors to differentiate their selections for president and vice president. So henceforth, electors cast 1 ballot for president, 1 ballot for vice president to defeat the possibility of a tie. Lo que hizo la enmienda número 12 a la Constitución de los Estados Unidos fue crear un diseño para reducir la posibilidad de un empate al exigir a cada uno de los electores presidenciales diferenciar sus elecciones o su elección para presidente y vicepresidente, en el sentido de que tenían que identificar
cuál era el voto que daban para presidente y cuál era el voto que daban para vicepresidente. That's an example of a constitutional amendment. It fixes an error in the Constitution, or it seeks to improve the Constitution to better achieve the Constitution's purpose. That's an amendment. Este es un ejemplo de una reforma constitucional que lo que intenta es arreglar un problema que existe en el diseño original para alcanzar de una mejor manera el propósito original de la Constitución. And note that the change is consistent with the design of the Constitution. It's consistent because it's intended to better achieve the purpose of the Constitution to select one president and one vice president. Y nótese que la reforma es consistente con el diseño original de la Constitución, que en este caso era el de facilitar la elección de un presidente y de un vicepresidente. Now, in contrast, a constitutional dismemberment is incompatible with the existing framework of the Constitution because it seeks to achieve a conflicting purpose. It seeks deliberately to disassemble one or more of the Constitution's constituent parts. Por oposición, una desintegración constitucional es incompatible con el marco existente de la Constitución, porque persigue alcanzar un propósito que es contradictorio o que entra en conflicto con el diseño original de la Constitución. Busca deliberadamente desensamblar una parte o más partes esenciales o constituyentes de la Constitución, sean estas codificadas o no codificadas. A dismemberment alters the identity or the values or the architecture or all three of the Constitution. That's a dismemberment in contrast to an amendment which is a very minor change consistent with the framework of the Constitution. Una desintegración constitucional altera o la identidad o los valores fundamentales o la arquitectura de la Constitución, y eso es muy distinto a una reforma constitucional que se refiere a un cambio menor que busca alcanzar de una mejor manera el propósito de la Constitución. For example, the reform in Italy, the reform in Ireland, the reform in St. Lucia. Ejemplos son las reformas en Italia, Irlanda o Santa Lucía. Another example is the Civil War amendments in the United States Constitution. The 13th, 14th, 15th amendments, those are not amendments, those are dismemberments. Un ejemplo de desintegración constitucional se encuentra en las reformas, las enmiendas número 13, 14 y 15 a la Constitución de los Estados Unidos, que se conocen como las enmiendas de la Guerra Civil. Esos son esos son ejemplos no de reformas, sino de ejemplos de desintegración constitucional. Now today we look back on those amendments. They're called amendments. I don't think they should be called amendments. We look back on those amendments and we see in them a ringing declaration of the equality of all persons, if only as an aspiration. Nosotros todavía las llamamos reformas, pero si miramos hacia el pasado, veremos cosas que no tienen que ver con el espíritu original de la Constitución. Por ejemplo, la declaración de que todas las personas son iguales. But that was not the most important function of the Civil War amendments then, nor is it now. The Civil War amendments' most important function was to tear down the major pillars of slavery in the U.S. Constitution. Lo más importante que hicieron estas reformas de la Constitución no fue declarar la igualdad entre todas las personas, sino el abolir a la esclavitud como uno de los pilares de la Constitución original de los Estados Unidos. The 3/5 clause in the Constitution, the fugitive slave clause, the importation and migration clause, the proportionate tax clause, the idea that people were unequal, all of those were obliterated by the Civil War amendments. That was the function of the amendments. La función de estas enmiendas era derogar disposiciones tan importantes como las disposiciones de los 3/5, la de los esclavos fugitivos, la disposición relacionadas con la migración y con la cláusula, con la disposición tributaria proporcional. Lo que intentaban hacer las reformas de la Guerra Civil era abolir estos pilares en los que se fundamentaba la esclavitud en la Constitución original de los Estados Unidos. Now, when you look at the U.S. Constitution, as a matter of form, we identify these as amendments, but as a matter of function, we know very well that they amount to something much more.
than an amendment. Desde el punto de vista formal, estas eran simplemente reformas a la Constitución de los Estados Unidos, pero desde el punto de vista sustancial o de la función, nosotros sabemos que esto significaba mucho más que unas meras reformas a la Constitución. I think they're best understood as dismemberments because they aim to unmake the Constitution without breaking legal continuity. Estas reformas es mejor identificarlas como un ejemplo de desintegración constitucional porque su propósito era deshacer la Constitución sin romper la continuidad jurídica. This idea of dismemberment helps to understand events that we see happening around the world. Esta idea de desintegración nos ayuda a entender algunos eventos que están pasando alrededor del mundo. Brexit, for example, is an example of a dismemberment, not an amendment. Por ejemplo, el Brexit es un ejemplo de una desintegración constitucional y no de una mera reforma. The Great Repeal Bill that will extricate the UK from the EU, that bill will not create a new constitution for the United Kingdom, nor will it amend the Constitution in the conventional sense of correcting an error in order to allow the Constitution to better achieve its purpose. The change is best understood as a constitutional dismemberment. El cambio constitucional que trae consigo la propuesta para sacar al Reino Unido de la Unión Europea no puede entenderse como una mera reforma a la Constitución convencional que existe en el Reino Unido, sino como un caso de desintegración constitucional. So what I've tried to identify for you so far with a number of examples is the phenomenon of constitutional dismemberment. We see it happening all around the world. Lo que en este momento yo he tratado de identificar es un fenómeno que está pasando alrededor del mundo, que es este fenómeno de la desintegración constitucional. We see political actors seeking to alter the core of the Constitution, either its identity, its fundamental values, its architecture, but they seek to maintain legal continuity in the constitutional order. En este caso, lo que siempre vemos son los actores políticos que intentan desintegrar o mediante alteración o el núcleo de la Constitución, su identidad, sus valores fundamentales o su arquitectura, siempre con la idea de mantener la continuidad jurídica. The constitutional politics unfolding today in Poland suggests that the Law and Justice Party is dismembering the Constitution, not amending it. Los eventos constitucionales que tienen que ver con política constitucional de Polonia sugieren que el Partido de la Ley y la Justicia está desintegrando la Constitución y no solamente reformándola. When the countries of the Commonwealth Caribbean finally one day abolish final appeals to the Judicial Committee of the Privy Council in London and accede to the jurisdiction of the Caribbean Court of Justice, that will be a dismemberment, not an amendment. Una desintegración constitucional y no una mera reforma sucederá cuando los países que pertenecen a los países del Caribe que pertenecen a la Commonwealth, es decir, a la Comunidad Británica de Naciones, dejen de apelar al Privy Council, que es una corte en el Reino Unido, y comiencen a apelar a la Corte de Justicia del Caribe. Esto no será una mera reforma constitucional, sino una desintegración constitucional. In New Zealand, there is talk now of codifying the country's unwritten, uncodified constitution. That would not be an amendment. That would be a dismemberment. It would change so much of the first principles in New Zealand that it can't be called an amendment. En Nueva Zelanda, las propuestas que hay para codificar la Constitución no escrita, esto implicará una desintegración constitucional y no una mera reforma. And here, in Colombia, the historic ceasefire agreement between the Colombian government and the FARC, it may well be what I consider to be a dismemberment. That's something that we should maybe talk about when we have a time for Q&A. Y una posibilidad es que el histórico cese al fuego y el acuerdo entre el gobierno y las FARC
puedan implicar una desintegración de la arquitectura constitucional. Obviously just my opinion. Esto es simplemente la opinión del ponente, no del traductor. No me vayan a editar esto para algún noticiero. We can have a lot of fun this way. I can say things that he has to. Pero habrá tiempo, we have time for Q&A, habrá tiempo para conversar con el ponente acerca de esto en tiempo de preguntas. So what I've described for you is a phenomenon. But in addition to there being a phenomenon of dismemberment, it's also rooted in a theoretical concept. There's a deep theoretical conceptual framework that helps us understand what a dismemberment is. It's also a doctrine. The idea of dismemberment comes along with it a role for the court to play when faced with a dismemberment. And it also is embedded in a larger theory of dismemberment. So it's not just identifying a phenomenon, it comes with a concept, a doctrine for courts, and a larger theory, a suite of strategies that political actors can use when faced with a dismemberment. Aquí quisiera decir que la desintegración constitucional es, en primer lugar, un concepto que ahora procederé a desarrollar. En segundo lugar, una doctrina. Y en tercer lugar, una teoría de mayor alcance que las Cortes Constitucionales pueden elaborar. So let me now just very briefly describe for you the concept of dismemberment. En este momento quisiera referirme de una manera muy breve al concepto de desintegración constitucional. The conventional theory of constitutional change generates what I think is an unhelpful binary classification. La teoría constitucional convencional ha desarrollado una clasificación binaria que yo reputo como inapropiado, que no ayuda mucho. Either a constitutional alteration amends the Constitution, or it results in an altogether new Constitution, whether or not a new Constitution is in fact promulgated. That is the conventional view. De acuerdo con esta concepción tradicional, una alteración constitucional o por una parte reforma la Constitución o por otra parte da lugar a una nueva Constitución, independientemente de si se ha promulgado o no una nueva Constitución. So consider a question raised by John Rawls. John Rawls asks the question, would a constitutional amendment that repeals the First Amendment to the U.S. Constitution, would that be a valid use of the formal amendment procedure in Article 5? For Rawls, the answer is no. Por ejemplo, consideremos una pregunta que se planteó John Rawls. Rawls se preguntó si una reforma a la Constitución de los Estados Unidos repudiara o rechazara la primera enmienda, este evento podría llamarse de una manera válida como una reforma constitucional de acuerdo con los procedimientos que están previstos en el artículo 5 de la Constitución americana, que es el que regula la reforma constitucional. Para John Rawls, la respuesta es no. Why? Because Rawls' understanding of constitutional change, for him, an amendment that repeals the First Amendment would result in a new U.S. Constitution, even though that amendment would be formally entrenched in the old Constitution as a mere amendment, and despite there being no new codified Constitution. Esto es así, la respuesta negativa de Rawls se fundamenta porque de acuerdo con el entendimiento que tiene Rawls de un cambio constitucional, una reforma que repudiara la primera enmienda implicaría una nueva constitución para los Estados Unidos, a pesar de que esta reforma formalmente se incardinara en la vieja Constitución como una mera reforma y a pesar también de que en ese momento no se promulgara una nueva Constitución para los Estados Unidos. This Rawlsian view reflects the conventional understanding in the field of constitutional change. Either the Constitution is amended consistent with the Constitution, or the amendment is so transformative that we cannot call it an amendment, and we must instead recognize that conceptually it creates a new Constitution. That's the dominant view in the field today. La perspectiva dominante en este terreno hoy día es esta perspectiva rawlsiana, según la cual
o una reforma o un cambio constitucional es una pequeña reforma de la Constitución que es consistente con la Constitución, o la reforma es tan transformadora que no puede llamarse más o no puede considerarse como una reforma, sino que tiene que reconocerse conceptualmente como un cambio que ha implicado la creación de una nueva Constitución. Walter Murphy echoes John Rawls, and both echo the core of Carl Schmitt's influential theory of constitutional change. This is the dominant view in the field today. La perspectiva dominante en este campo también ha sido recogida por Walter Murphy, y los dos simplemente recogen una concepción de la teoría de cambio constitucional tradicional de Carl Schmitt. The concept of constitutional dismemberment that I'm advancing resists, in fact rejects, this dominant view in the field. El concepto de desintegración constitucional que yo propongo no solamente resiste, sino que además rechaza esa perspectiva tradicional binaria que existe hoy en este ámbito. The dominant view in the field is rooted, as you know, in the theory of constituent power. Esta perspectiva tradicional, como ustedes todos saben, está fundada en la teoría del poder constituyente. Stated most simply, this theory of constituent power proposes a rigid division of labor between the people and their representatives in government. Only the people may found an altogether new constitution, while the people's representatives in government are authorized to act in the people's name to do no more than to change the Constitution in harmony with the Constitution's own terms. Explicada de una manera muy simple, esta teoría del poder constituyente propone una rígida división del trabajo entre, por una parte, el pueblo y, por otra parte, sus representantes en el gobierno. Y la tesis es que solamente el pueblo puede crear una nueva constitución y, por el contrario, solamente los representantes del pueblo en el gobierno pueden solamente hacer unas pequeñas alteraciones o reformas a la Constitución, siempre en armonía con la propia Constitución originaria. Now, for all of its ubiquity and resonance in the study of constitutional change, the theory of constituent power is embedded in a legal fiction that the people actually authorize constitutions, either in their writing or in their ratification or both. Esta teoría del poder constituyente, que tiene una ubicuidad, es decir, que está por todas partes y que tiene una resonancia inmensa en esta área, está fundada sobre una ficción, y la ficción consiste en que el pueblo en realidad autoriza la creación de constituciones mediante su escritura, es decir, que el pueblo directamente participa escribiendo la Constitución o ratificándola, o los dos. It's of course true that the people sometimes participate directly in the constitution-making process, in referenda, for example, to ratify new constitutions. Desde luego, el pueblo a veces participa directamente en el proceso de creación constitucional mediante procesos, por ejemplo, de referéndum o de ratificación de la nueva Constitución. But the idea of the people is quite simply too amorphous, it's too underdetermined, and perhaps much too romanticized to have significant purchase in explaining how constitutions are actually written and how they're actually ratified. Pero esta idea del pueblo es simplemente demasiado amorfa, demasiado indeterminada, y ha creado un gran romanticismo, pero en realidad no tiene una entidad significativa para explicar cómo las constituciones son escritas o ratificadas. And so the theory of constituent power is not a descriptive account of how constitutions are made and changed. It's rather a normative aspiration for how they should be made and changed. En realidad, la teoría del poder constituyente no es una teoría descriptiva que explique cómo las constituciones se hacen o cambian. Es más bien una teoría normativa que implica el diseño de una aspiración acerca de cómo las constituciones deben cambiar o deben crearse. And so scholars who are persuaded by the theory of the constituent power have elided over this critical distinction when they invoke the constituent power to defend limitations on the amendment power, or, for example, to justify
the invalidation of a constitutional amendment. El problema de los académicos que se sienten persuadidos por esta teoría del poder constituyente es que ellos van de un lado a otro y no distinguen entre esta distinción que entre la teoría del poder constituyente o bien como una teoría descriptiva o bien como una teoría normativa para justificar la invalidación de las reformas a la Constitución. All of which means that what happens when constitutions are fundamentally altered is not really reflected in the theory of constituent power and is therefore missing from the conventional theory of constitutional change. We need a new concept to fill the void that exists between amendment and new constitution. Lo que en realidad pasa es que esta teoría del poder constituyente no tiene un poder explicativo, no tiene un poder para explicar cómo en realidad ocurren las reformas constitucionales y algo falta en este campo. So we need a new concept between amendment and new constitution. And in the middle of these two forms of constitutional alteration, I think there is room for a concept that is more than an amendment, but less than a new constitution. And that's where I situate the idea of a constitutional dismemberment. Lo que tenemos entonces es una laguna que está en el intermedio entre por una parte la reforma constitucional o por otra una nueva constitución, y lo que yo propongo es que este concepto de desintegración constitucional se sitúe en la mitad entre estas dos categorías conceptuales. The concept of constitutional dismemberment does not recognize the creation of a new constitution until a new constitution is in fact self-consciously adopted by the relevant political actors who choose to launch and eventually successfully complete the formal constitution-making process for that purpose. El concepto de desintegración constitucional no reconoce que existe una nueva constitución hasta que los actores políticos relevantes, de una manera consciente, hayan creado una nueva constitución cuando hayan recorrido todos los procedimientos formales para ese propósito, es decir, para crear una nueva constitución. And so the idea of dismemberment, the concept of dismemberment, is an effort to redeem the theory of the constituent power by filling a big gap in how it's currently understood. Entonces, la teoría de la desintegración constitucional tiene como propósito, es un intento para redimir la teoría del poder constituyente, llenando ese vacío que existe entre la mera reforma y la creación de una nueva constitución. Now there's more to say about dismemberment as a concept, but let me just say a couple of words about dismemberment as a doctrine and a theory, and then I'll be happy to take questions and comments from you. Hay muchísimas cosas más para decir acerca del concepto de desintegración constitucional, pero ahora solamente voy a referirme a algunos puntos adicionales sobre la desintegración como doctrina o como teoría, y luego me encantaría recibir sus preguntas y responderlas. The doctrine can help us answer the question about how and whether courts are to review the constitutionality of constitutional amendments. Esta doctrina nos puede ayudar para responder la pregunta de cómo y cuándo las Cortes deben controlar la constitucionalidad de las reformas constitucionales. Very briefly, the doctrine of constitutional dismemberment invites courts to play a catalytic role, not an obstructive role, when reviewing constitutional amendments. Dicho de una manera breve, la doctrina de la desintegración constitucional invita a las Cortes a jugar un papel catalítico y no obstructivo en el control de constitucionalidad de las reformas constitucionales. And it invites courts to play a role that maximizes popular participation in the decision-making process. Invita a las Cortes a jugar un papel que maximice la participación popular en los procesos de creación constitucional. Now, the theory of constitutional dismemberment can help us to rethink the design of constitutional amendment rules. Esta teoría de la desintegración constitucional nos invita a repensar el diseño de las reglas de reforma constitucional. And the theory is rooted in the rule of mutuality, which I develop as a way to legitimate transformative constitutional changes like the ones in Ireland, in Italy, in St. Lucia, everywhere,
that alter the values, the identity, the architecture of a constitution without breaking legal continuity. Esta teoría está basada en la regla de la mutualidad que yo desarrollo como una manera para legitimar cambios constitucionales transformativos como aquellos que han ocurrido en Italia, Irlanda, Santa Lucía y que implican una alteración de la identidad de los valores y de la arquitectura de las constituciones. The rule of mutuality gives real and observable shape and specificity to the theory of the constituent power. La regla de la mutualidad le da una forma real y observable a la teoría del poder constituyente. It transforms the idea of the people into something concrete. Transforma la idea del pueblo en algo concreto. Under the rule of mutuality, a constitution may be dismembered, so you can change the fundamental values, change the fundamental identity, change the fundamental architecture, using the same procedure that was used to introduce the change, to introduce that provision that you are now changing. De acuerdo con la regla de la mutualidad, una constitución puede ser desintegrada utilizando el mismo procedimiento mediante el cual se creó o se ratificó la regla que se está cambiando. So the rule of mutuality is rooted in the idea of symmetry. The way you put something in is the same way you take something out. La regla de la mutualidad está basada en la idea de simetría, es decir, que la manera de deshacer o rehacer una cosa es la misma manera para hacerla. And the purpose of the rule is to offer a justification for saving constitutional alterations from invalidation where a court concludes that the change is inconsistent with the existing constitution. El propósito de esta regla es ofrecer una justificación para salvar los cambios constitucionales de que sean declarados inconstitucionales cuando una corte concluye que el cambio no es consistente con la constitución válida. Unlike the conventional approach to constitutional change, which disallows transformative constitutional changes on the theory that they create a new constitution, the theory of dismemberment and its rule of mutuality, instead, they seek to maintain legal continuity and to discourage the extraordinary action of invalidating a constitutional alteration. A diferencia de la aproximación convencional al cambio constitucional, que no permite que se produzcan cambios constitucionales transformadores que en teoría crean una nueva constitución, la teoría de la desintegración constitucional y la regla de la mutualidad que la acompaña, en su lugar, intentan mantener la continuidad jurídica y crean desincentivos para la acción extraordinaria de las Cortes Constitucionales consistente en invalidar o declarar la inconstitucionalidad de cambios constitucionales formales. Now the point is not that the court should never invalidate an alteration. El punto no es que las Cortes no deban nunca declarar inconstitucionales unas alteraciones constitucionales. The point is that the court, in its evaluation of an amendment, should prioritize popular participation and seek to catalyze popular participation and deliberation in amendment. El punto es que las Cortes, cuando enjuicien los procedimientos de reforma constitucional y las reformas constitucionales, tienen que priorizar el hacer efectivos los procedimientos de reforma en incentivar la participación popular y la deliberación para esos cambios constitucionales. So let me now close by just stating that dismemberment as an idea is a phenomenon I've described for you. It's a concept that I've explained for you. It's a doctrine and also a theory that I've just briefly touched upon. Para terminar, quisiera decir que la desintegración constitucional es un fenómeno, es un concepto, es una doctrina y una teoría que expliqué muy brevemente para ustedes. I think you can accept that the phenomenon exists without agreeing with the doctrine and the theory. Yo creo que ustedes pueden estar de acuerdo conmigo en que el fenómeno existe independientemente si ustedes están de acuerdo conmigo en el concepto o en la teoría o en la doctrina. You can accept the concept as I've described it to you, again without accepting the doctrine and the theory. Ustedes pueden aceptar el concepto tal como lo he presentado aquí sin aceptar la teoría y la doctrina. But I think it's important to note that the basic fundamental pillar
of all study of constitutional change is rooted in the constituent power, and that theory lacks specificity. Pero el punto importante es que todas estas teorías sobre el cambio constitucional están basados en la teoría del poder constituyente, y a esta teoría le hace falta especificidad. And so the theory of dismemberment seeks to redeem the theory in light of the modern constitutional changes that we are witnessing, because at its core, the idea of dismemberment is concerned with the present constitutional settlement and how changes are made to it. Esta teoría busca redimir a la teoría del poder constituyente de los eventos que están pasando hoy día, y lo que intenta esta teoría es dar cuenta de estas realidades que escapan a la teoría del poder constituyente. So my hope for the weeks and the months ahead is that scholars and students of constitutional change will recognize this idea of dismemberment in their readings and writings, and in how political actors around the world are seeking to change their constitution. La esperanza que yo tengo es que en las semanas y en los meses que siguen, los académicos y los estudiantes reconozcan que existen desintegraciones constitucionales, que esto ocurra en las lecturas y en los artículos que escriban, y que también así sea por los actores políticos que intentan cambiar las constituciones en el mundo. My hope is that scholars and students will at least pause before identifying all amendments as amendments, because some constitutional amendments are in fact amendments in name alone. Por lo menos tengo la esperanza de que algunos académicos y estudiantes se detengan antes de identificar todas las reformas como todos los cambios constitucionales como reformas constitucionales, porque hay algunas de estas reformas que solo son reformas en nombre o en la forma, pero no en el contenido. Thank you very much for your attention. I'm happy to take questions and comments. It's a pleasure and a privilege to be here, and also to be seated next to my dear friend, Carlos Bernal. Muchas gracias a todos, y para mí for me it's more a privilege to be seated with you. Richard, para mí es un privilegio mayor estar sentado al lado de Richard. Entonces, pues, yo creo que podemos comenzar con las preguntas. ¿Quién dispara primero? If we have any, we might not have any. I might have convinced everyone. Todos no, I guess not. Por favor, sí. Yeah. Buenas tardes, Thank you so much. Court relates to the second presidential election. Just despacito. Twice this court had to consider constitutional amendments related to the presidential re-election. The two of them, the court considered the theory of constitutional replacement. The first time the court said it's okay. Mm-hmm. En el segundo estudio que hizo, la Corte decidió que había una sustitución de la Constitución. However, Pero en the esa second oportunidad, time it declared that there was a constitutional replacement. el camino se buscaba hacer vía referéndum. At this time, people De acuerdo con lo que usted exponía ahora, el elemento de apelar al constituyente primario hubiera debido hacer una diferencia en el fallo que hizo la Corte en la segunda oportunidad. in the judgment of the court concerning the second re-election. Since you said that one of the purposes of this theory is to incentivize the appealing to the people, then the question is if this court should have decided otherwise. Because in this case, the procedure that was thought was a referendum. So as I understand it, there are three ways of amending the Colombian Constitution. Según yo entiendo, hay tres maneras de reformar la Constitución colombiana. One can do it by legislative act, one can do it by referendum, and one can do it by a constituent assembly.
acto legislativo, un referéndum y una asamblea constituyente. Now, reading the text of the Colombian Constitution, it is not clear, but it's true, that there is a hierarchy among these three procedures of constitutional change. Si uno lee la Constitución colombiana, uno no se lleva esa impresión, pero eso es algo cierto, y es que hay una jerarquía entre esos procedimientos para cambiar la Constitución colombiana. The kinds of changes that one can make using a legislative act or referendum are different from those that one can make with a constituent assembly. Los tipos de cambios constitucionales que se pueden hacer mediante un acto legislativo son distintos a los que se pueden hacer mediante un referéndum y una asamblea constituyente. And so in this way, the Constitution of Colombia actually reflects a very enlightened design of amendment rules. It's in fact the design that I endorse. En este caso, el diseño de las reglas de reforma constitucional colombiana es aquel a cuyo favor, aquel que yo defiendo. Why? ¿Por qué? Because the Constitution creates two tracks. Porque la Constitución crea dos maneras de cambiar, de modificación. It could be much clearer. It could be like the Constitution of Austria or the Constitution of Switzerland or the Constitution of Costa Rica. Podría ser mucho más claro como el de las constituciones de Austria, Suiza o Costa Rica. Which I think are better designed than the Colombian Constitution. Why? Because they are very clear that one track is to be used for small changes and another track is to be used for big changes. Estos son más claros que la Constitución colombiana porque en esas constituciones hay diferenciación entre dos procedimientos, un procedimiento para cambios pequeños y otro procedimiento para cambios mayores. Now we know that that's the rule here in Colombia, but we don't know that from reading the text of the Constitution. We know that because the Constitutional Court has told us that. Nosotros sabemos que este es el caso en Colombia, pero eso no se lee, eso no se puede saber después de leer la Constitución, eso lo sabemos porque la Corte Constitucional nos dijo eso. So that's the difference between the Swiss, Austrian, Costa Rican, Austrian constitutions and this one. They both do the same thing, but the other one is more textually explicit than this one. Okay? Esta es la diferencia entre esas constituciones de esos países y la colombiana, y es que en esos países esto sale en el texto, mientras que en Colombia sale de la jurisprudencia. So why is this relevant to your question? It's relevant to your question because we know from these three methods of amending or changing the Colombian Constitution that there is a hierarchy, and this hierarchy points to something very important. It points to a rule of recognition of when the constituent power has acted validly. Esta diferencia es muy importante porque nos apunta o resalta una regla de reconocimiento en el sentido de Hart, de que el poder constituyente ha actuado activamente. And so, would a referendum have been sufficient to legitimate the change in the second time? I think according to the Constitution of Colombia, the answer is no, because we do not recognize an exercise of referendal decision-making as a valid act of the constituent power, but we do recognize an action of the Constituent Assembly as a valid act of the constituent power here. Entonces, la respuesta es que en el caso de la segunda reelección presidencial, este procedimiento complejo entre una ley y un referendo, y usted recordará que solamente se había tramitado la ley, no se puede reconocer como una actuación legítima del Poder Constituyente, una actuación activa del Poder Constituyente, mientras que sí se podría reconocer como una actuación legítima del Poder Constituyente el haber pasado por una asamblea constituyente. Now, that's not to say that a constituent assembly is going to reflect the expression of the constituent power in all countries. Eso no quiere decir que una asamblea constituyente reflejaría las actuaciones del Poder Constituyente en todos los países. It's specific to Colombia. Eso es específico para Colombia. In other countries, the constituent power is exercised and recognized as a valid exercise of the power in different ways. En otros países existen otras maneras de reconocer la actuación del poder constituyente. In the United States, for example, en los Estados Unidos, por ejemplo, a simple referendum would not reflect the valid exercise of the constituent power. Un simple referéndum no se consideraría como un ejercicio legítimo del poder constituyente. You need an exercise of the power that involves both the federal actors and the state actors because the states are important in the United States. Se necesita la acción de los estados y de las autoridades, de los actores federales, porque los estados son muy importantes en los Estados Unidos. However, sin embargo, in France,
A referendum is a legitimate and valid exercise of the constitutional power. En Francia, un referéndum es un ejercicio legítimo y válido del poder constituyente. And it's not because I say so, it's because that is what is recognized as valid in that country. Y no es porque yo lo diga, sino es porque es lo que es reconocido como válido en ese país. And so to answer your question, would a referendum have been sufficient here the second time? No, because your constitutional order does not recognize a referendum, a simple referendum, as a valid expression of the people's will. En el caso de Colombia, un simple referéndum y menos una ley que hasta ahora lo empezaba a tramitar se reconoce como un ejercicio legítimo del poder constituyente. Now, that's the rule now, but it may change. Just as it changed in 1990, when you introduced the Constituent Assembly in your Constitution. You didn't have this idea in 1886 Constitution, right? So, just like that changed in 1990 and was introduced in your 1991 Constitution, it could be possibly the case that one day a referendum in Colombia will be sufficient to demonstrate the exercise of the constituent power. That can change, but we're not there yet. Esa regla es la regla existente ahora, pero puede cambiar, así como en el año 1990 no se reconocía una Asamblea Nacional Constituyente como una manera de ejercicio legítimo del poder constituyente prevista por la Constitución de 1886. Hay una pregunta por el Facebook. Sí, did you finish? Thank you you. have a Facebook question, por favor. ¿Cómo puede interpretarse el concepto de pueblo en el proceso de reforma? Por ejemplo, How can you interpret the concept of people in the process of amendment? por ejemplo, en los referendos o para una asamblea parcial. For instance, when we talk about referendum or an assembly. How do you What's the interpret? people? What is the people? What is the people? What is the people? So I interpret this question as really asking, what is the constituent power in a particular country? And that is different from one jurisdiction to the next. Yo interpreto esta pregunta como ¿qué es el poder constituyente? Y esto es diferente, esto varía de un país a otro. The people are different. They're differently constituted from one jurisdiction to the other. It would be an injustice to the very meaning of a constitution to say that the people speak the same way in every single country. El concepto de pueblo es diferente en cada país y se define por las reglas constitucionales en cada país, y sería injusto decir que el pueblo tiene que expresarse de la misma manera en todos los países. It would deny a people's history. It would deny people's lived experiences and their values, the recognition that countries and constitutions are different. Esto se olvidaría de la historia de cada pueblo, de los valores y de la manera como el pueblo ha hablado en cada país. And so you ask me for a particular country. Maybe I can tell you how the people can exercise their constituent power if I know a bit about the country. But I can't say that there is one way across the board for people to exercise their constituent power that will be recognized as a valid exercise of the power in that jurisdiction. No existe un concepto universal de pueblo. Si usted me dice algún país y yo sé un poquito de ese país, le podría decir qué es el pueblo en ese país y cómo el pueblo como poder constituyente puede actuar de una manera legítima y válida en ese país. And how do we know when the people have legitimately exercised their constituent power? How do we know? ¿Cómo sabemos que el pueblo ha actuado de una manera legítima y válida en un país? Well, Hart would tell us that what matters is the opinion of the legal elite. H.L. Hart nos dice que lo que importa es la opinión de las élites jurídicas. I think that answer is incomplete. Yo pienso que esa respuesta es incorrecta, es incompleta. It's not just the legal elite that matters. It's what political actors, what the people approve or acquiesce to. That's how we know when there's a valid exercise of the constituent power. People conform their conduct to it. Yo pienso que esa respuesta es incompleta. Ahí también hay que incluir aquello que los actores políticos y la gente, el pueblo, acepta. Eso es lo que en últimas determina cuando el pueblo ha actuado, cuando el poder constituyente ha actuado de una manera legítima y válida. And it's not just the act of actively approving, it's also the act of passively acquiescing. Both can reflect an acceptance
of the act as a valid exercise of the constituent power. Y no se trata simplemente de la acción positiva del pueblo, sino también de las acciones de conformidad pasiva a la Constitución que ha sido promulgada, aquellas maneras mediante las cuales un poder constituyente se expresa. So it's a very good question. It's a complicated question. Who are the people? Who are the people? Pregunta muy complicada, sí. But the way I think about the question is to bring it back to the constituent power and to state that that is exercised differently from one country to the next. Lo que yo pienso es que esta pregunta es muy compleja y que la idea de poder constituyente y de pueblo varía de un país a otro. ¿Qué otras preguntas? ¿Quién se anima? Richard, por favor. Sí, tengo dos preguntas, una en lugar a la otra. Uno pudiera considerar que la solución, digamos, al tema de la desintegración constitucional pudiera ser que la propia Constitución definiera una regla, como ponía los ejemplos de Costa Rica y Austria, donde se definiera claramente el procedimiento para esos casos. Moment, Richard. One can think about the solution for constitutional dismemberment in two ways. The first one is what you said about the Constitution of Austria and other countries, in which the Constitution creates two tracks. Sí, en ese caso, en las constituciones vigentes que no tengan ese procedimiento, a su vez sería una desintegración constitucional. ¿Sí? Eso, digamos, pudiera ser una solución. Pero ahí viene la otra. Then creating those tracks in the constitutions that don't have it would imply a constitutional dismemberment. This is the first question. Now the second question. Y la siguiente es, cuando eso sucede, cuando se envía a una Corte Constitucional para revisar un proyecto como este, que sabemos que es una desintegración constitucional, ¿cuál debe ser el papel catalítico de la Corte? ¿Declarar la inconstitucionalidad de la norma o buscar una comunicación con, en este caso, el gobierno, el legislador, para buscar esa mayor participación en el cumplimiento de la regla de la mutualidad? And the second question is, could you please say more about the catalytic role of the court? What is that? Does it entail not to merely declare the unconstitutionality of a constitutional amendment, but to play an active role to create deliberation between the government and other actors to make sure the rule of the mutuality is created and enforced? So two very difficult questions, but I think important ones to ask to understand what dismemberment is about. Las dos preguntas muy importantes para entender qué es la desintegración constitucional. Would a change to the Constitution's rules of change to go from a one-track system to a two-track system, would that constitute a dismemberment? Is the first question. El cambio de una constitución para incluir estas dos maneras de cambio constitucional, uno para reformas y otros para desintegración constitucional, ¿eso de por sí implicaría una desintegración constitucional? We would have to speak more specifically about the facts, but I think the answer is yes, because that would be an architectural dismemberment. Esto tendríamos que verlo en el contexto, pero mi respuesta en abstracto es sí, porque esto implicaría un cambio en la arquitectura constitucional. It would be such a dramatic procedural change that it would constitute a transformation of the Constitution, a new beginning. Esto implicaría una gran transformación de la Constitución, un nuevo comienzo. But it wouldn't be a new Constitution. It would be the same Constitution, the same legal order, maintaining legal continuity. But we'd have to call that a dismemberment. Habría en este caso continuidad, pero en todo caso tendríamos que llamarlo una desintegración constitucional. Now, the second question was, what do we mean by the court playing a catalytic role in dismemberment? La segunda pregunta es ¿a qué nos referimos cuando decimos que las cortes deben jugar un papel catalítico en la desintegración? One of the reasons why I think people are uncomfortable with the idea of courts invalidating duly passed amendments is because in many cases, perhaps most cases, the power to review the constitutionality of an amendment for content
is not given to the courts in the Constitution. Una de las cosas que pone más nerviosas a las personas, como pasa aquí en Colombia, cuando hablamos del control de las reformas constitucionales, es que en la mayoría de los casos las constituciones no le dan el poder a las Cortes Constitucionales para revisar el contenido de las reformas constitucionales, sino solo su forma. In this Constitution, the court has the power to review amendments for their procedural correctness. En estas constituciones, las constituciones le dan a las Cortes el poder para controlar las reformas constitucionales desde el punto de vista, solo desde el punto de vista de la corrección del procedimiento. Just like the Constitution of Turkey. Como en la Constitución de Turquía. Unlike the Constitution of India, under which the Supreme Court has arrogated to itself the power to review amendments for both content and process. Esto es distinto a lo que pasa en India, caso en el cual la propia Corte Suprema declaró que ella misma tenía el poder de controlar las reformas constitucionales desde el punto de vista de forma y contenido. As a matter of constitutional design, this is a second reason why I like the Colombian Constitution, is that it states quite explicitly that the court has the power of procedural review. A mí me gusta la Constitución colombiana porque pertenece a una segunda categoría según la cual, o en la cual la Constitución solamente le da a la Corte la atribución de controlar las reformas constitucionales desde el punto de vista de la forma o del procedimiento. Now, one of the challenges for a court invalidating an amendment is that where the court is not given the power to do that, there seems to be, and I think this is appropriate, there seems to be resistance among political actors, many of them, because it seems like the court is taking away something from them. Una cosa que pasa y que a la que contribuye esta idea de desintegración constitucional es que se encuentran los regímenes en los cuales la Constitución solamente ha dado el poder de revisión formal a las Cortes, porque cuando las Cortes dicen que a partir de la forma pueden revisar el contenido, los actores políticos sienten que la Corte les está quitando su poder. But it's not just political actors, it's also the people. Imagine a situation where the power to amend the Constitution is a referendal power. And the people are amending the Constitution, and then the court comes and says, you don't have the power to do this. So it's not just political actors, it's the people as well. Pero el poder que las Cortes quitan no solamente se lo quitan a los actores políticos, sino a la gente. Por ejemplo, cuando en un caso en el que se haya pasado una reforma constitucional por referéndum, las Cortes le quitan el poder a la gente. And so the idea of dismemberment encourages courts to play a catalytic role to encourage deliberation among the people and political actors, so that they know and they're comfortable with the fact that they're changing the Constitution in this particular way. The role of the court is to encourage deliberation on the amendment or on the change being made. That's the catalytic function of the court. La función catalítica de la Corte consiste precisamente en crear incentivos para la deliberación, para que la Corte ponga a dialogar al gobierno con los actores políticos, con el pueblo en el proceso de cambio constitucional. So that the choice is the people's own and the political actors' choice. De esta manera, al final, la elección constitucional es una elección que viene de los actores políticos y de la gente como tal, del pueblo. Rather than the court making the decision on its own. Esto es opuesto a la alternativa en la cual la Corte toma la decisión por sí misma. And so the court can do a number of things to help catalyze the process of decision making. Entonces la Corte puede hacer muchas cosas para ser un catalizador de estos cambios de esos procedimientos de cambio constitucional. Here's an example. You have someone challenging an amendment to a constitution. Aquí hay un ejemplo. Ustedes tienen a alguien que demanda por inconstitucional de una reforma constitucional. It's a procedurally perfect amendment, so there's no procedural problem. No hay ningún problema en el procedimiento constitucional. Someone challenges it because it is argued or thought to violate some substantive provision or substantive understanding in the Constitution. Alguien lo demanda porque se alega que viola una parte del contenido de la Constitución. In many countries around the world, the court invalidates that amendment. En muchos países en el mundo, la Corte declara que esa reforma es inconstitucional. What I'm suggesting is that instead of invalidating the amendment, playing an obstructive role, the court should play a catalytic role. How?
lo que yo sugiero es que en vez de declarar la inconstitucionalidad, la Corte juegue un papel catalítico. ¿Cómo? By explaining in its reasons, in its judgment, explicando en sus razones en la sentencia. One, that this is a big change that is being proposed to be made to the Constitution. En primer lugar, que esto es un cambio grande en la Constitución. Two, and if it's true that this change would transform an essential feature of the Constitution, to make that known in the judgment. Que se diga en la sentencia que esto implica un cambio constitucional de gran magnitud. And explain why it's a big change, explain what it's changing, explain why we're going from one understanding of the Constitution to a new understanding of the Constitution under this proposed change. Y explicar por qué qué se cambia, por qué es un cambio grande, por qué esto implica ir de un entendimiento constitucional a otro. Explain why it may be problematic one way or another. Porque este cambio es problemático, tiene que explicar la Corte. And to give ammunition to the opposition and to the people and to anyone who's interested for standing in the way, for opposing the amendment, to give people information, data, arguments for arguing against the change rather than the court invalidating the change on its own. Y lo que hace la Corte es darle datos y la oportunidad a la oposición y a la gente para deliberar y para oponerse a este cambio en vez de la Corte misma oponerse al cambio. And so what the court is doing, instead of saying no, you cannot pass this amendment, it's acting as a speed bump. Lo que hace la Corte aquí es actuar como una bomba de velocidad. It's acting as a speed bump in the way of a majoritarian party that would seek to destroy the Constitution. Lo que hace la Corte Constitucional es crear un obstáculo para que el partido mayoritario destruya la Constitución. And so the opposition would make arguments in the public square. Entonces se da la posibilidad para que la oposición construya y presente sus argumentos en público. Maybe the people would resist it in some way. Y puede que la gente lo resista de alguna manera. And the court, given its special expertise in law, could make new arguments. Y entonces la Corte, dada su experiencia en derecho, puede crear nuevos argumentos. For why this amendment is good or bad or should be opposed or should be supported, but it should not say that we cannot pass this amendment. La Corte puede dar unos argumentos a favor y en contra, pero la Corte no puede decir no podemos tener este cambio. And the most important thing that the court should do in order to serve this catalytic function is to make sure that the process by which the amendment is passed is one that encourages deliberation, consultation, discussion, and an informed vote. Y lo mejor que puede hacer una Corte es asegurarse de que el procedimiento es un procedimiento que incentiva la deliberación, el diálogo y que informa a la gente para que pueda deliberar acerca de la reforma. That is where the court is at its best. En ese momento es cuando una Corte Constitucional juega el mejor papel. The court is at its best when it's ensuring that the opposition has a say, that the people have a say, that people can understand what is happening, that a real deliberative democratic process is unfolding. That is what the court can ensure in its catalytic role. Una Corte cumple de la mejor manera su función catalítica cuando permite que la oposición pueda decir lo que piensa, cuando permite que la gente pueda decir lo que piensa, en vez de declarar simplemente que una reforma constitucional es inconstitucional por razones de contenido. Because where there is an amendment proposed to a constitution and it is pushed through without consultation, without discussion, without deliberation, without the opportunity to really understand what is happening, then you might as well not have a constitution. Cuando una reforma constitucional se pasa sin que exista deliberación, en realidad lo que pasa es que no existe constitución. So that is the catalytic role of the court in the dismemberment theory. Ese es el papel catalítico de la Corte. Pues yo quisiera darle las gracias a Richard por sus apreciaciones nunca más oportunas. Oh, thank you, thank you. The best time for that. And I want to give you as a token one small gift. Thank you very much. Thank you very much. Thanks. Thank you very much. Thank you very much. This is wonderful. Thank you very, very much.